Bueno, arratsalde on guztioi, nahi badezue hasiko gea, ordua dalako ja, eta gero 9:00 bukatu behar dugulako, zentro hau itxi behar dutelako. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta jardunaldi hauetan parte hartzeagatik, batzuk etorri zarete bi egun hauetan, beste batzuk bakarrik orain arratsaldetan, baina hala eta guztiz ere eskertu nahi dizuegu zure parte hartzea. Gaur jardunaldiak bukatuko ditugu, Antonia Caroren hitzaldiarekin, eta bere esperientzia entzutea nahi dut jakiteko herritartasunen parte hartzea zein importantea da emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko. Batzutan ez diogu daukan importantziarik ematen, eta Maria Antoniak esango digugu eta azalduko digu zein dan bere esperientzia, eta ikusiko ditugu dauden gauza honak, ezta? Bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir, por participar en estas jornadas que finalizan hoy con la participación de María Antonia Caro. Bueno, mañana María Antonia Caro y su compañera Nora Miñán trabajarán con personas jóvenes dentro del programa Por los Buenos Tratos, tanto en la UPV, en la Universidad de Trabajo Social, por la mañana, y por la tarde en el Centro Cívico Aldave, con todo tipo de chicos y chicas jóvenes mayores de 14 años, mediante la proyección del cortometraje Hechos son amores, y un posterior debate y reflexión en torno a lo que son y no son buenos tratos. Os presento a María Antonia Caro. Ella es educadora social, pero aparte tiene un amplio currículum. Desde ya los años 70 participó en el movimiento feminista, movimiento al que hoy en día sigue vinculada. Forma parte de la organización Acción en Red. Es la coordinadora del programa Por los Buenos Tratos, del que forma parte esta proyección que tendrá lugar mañana, tanto como os he comentado en la Universidad de Trabajo Social como en el Centro Cívico Aldave, para nuestros chicos y chicas más jóvenes. Desde sus inicios dio vida a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También forma parte del colectivo Otras Voces Feministas. Y bueno, yo creo que tiene un currículum bastante amplio para hablarnos de una experiencia que están poniendo en marcha en Sevilla, y que es una red ciudadana de solidaridad y apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género y violencia sexista. Y bueno, sin más, le doy paso. Quiero que sepáis que en todo momento podéis hacernos preguntas, bien levantando la mano, que os acercaremos el micrófono, bueno, aunque no estamos muchas personas, o bien a través de, si os da un poquito de vergüenza participar así en vivo y en directo, pues a través de las cartulinas que os facilitará Gonzalo. Sin más, te doy la palabra, Nora. Pues buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí, por la presentación que ha hecho. Disculpad, pero este es mi móvil, que se me ha olvidado desconectar. O sea que aprovechamos la ocasión. Ay, Dios mío. Disculpad un segundo. Bueno. Disculpas de nuevo. Repetimos.
Bueno, yo quería, antes de hablar de la experiencia concreta que estamos realizando desde el proyecto, desde el programa por los buenos tratos que lleva activo desde el año 2005, quería, antes de entrar en la propuesta concreta o en lo que hacemos, reflexionar sobre por qué nuestra opinión es que es imprescindible hoy la implicación ciudadana como manera de dar un salto o un avance significativo en materia de erradicación de la violencia sexista. En ese sentido, yo hubiese puesto un título más contundente. No solo pienso que es un antídoto fundamental para erradicar la violencia sexista, sino que creo que hoy debería ser un reto de primer orden. Es decir, que hoy tanto la ciudadanía como las instituciones deberíamos plantearnos cómo logramos esa mayor implicación ciudadana como manera, como vía fundamental para poder hacer retroceder esa lacra social. En verdad, no es una especificidad de la violencia sexista, es decir, cualquier problema social significativo es imposible hacerlo retroceder si no hay una implicación de la ciudadanía. Y ustedes, mejor que nadie, saben que eso es así. Han padecido muchos años de violencia y solamente cuando realmente ha habido una implicación ciudadana, cuando ha ido más allá de lo que eran las políticas públicas, ha sido posible hacer retroceder ese fenómeno. Estamos ante un fenómeno parecido, que tiene unas dimensiones sociales muy importantes y que, por lo tanto, no estamos hablando de un fenómeno de cortas dimensiones, es decir, de algunos individuos que se han decidido a ejercer violencia. Por el contrario, estamos hablando de un fenómeno social, de un fenómeno significativo. Y por ello, tampoco es posible en este caso dar saltos cualitativos si no hay una implicación ciudadana mayor de la que hoy existe, ¿no? Es decir, que en primer lugar, porque estamos hablando de un problema social grave, como muy bien sabéis, donde mayoritariamente se expresa la intensidad, las dimensiones significativas se dan en el ámbito de la pareja, expareja, relaciones afectivas, aunque no sea el único ámbito donde se está produciendo violencia sexista. Sí es el problema social significativo, el problema social importante. En los últimos 10 años, que parece increíble, ha producido 701 muertes de mujeres. 517.000 hijos e hijas están afectados de este problema. Es decir, que hablamos de unas dimensiones, perdón, que este es otro tema que me cuesta coordinar. Algunos datos de 2012. Os he dado datos de los últimos 10 años, de la última década, pero es que estos son solamente de un año. En lo que llevamos de año, en 2013, hay 43 mujeres asesinadas y 5 menores. Es decir, son unas dimensiones, fijaos, ¿no? Intolerables. Es decir, que es una barbaridad que estemos mirando estas cifras como si hablásemos. Es imposible decir, bueno, es que es un problema que afecta a las personas afectadas, pero es que, mirad, es que la propia dimensión del problema indica que no afecta exclusivamente a las personas afectadas, ¿no? Pero también por el ámbito en el que se produce. Es decir, es posible aminorar un problema de esta envergadura que se produce en el ámbito privado, en el ámbito familiar. ¿Cómo? Poniendo un policía en cada vivienda, o en cada pareja, es inviable. Es decir, también es un ámbito que dificulta especialmente intervenir si la única vía que tenemos para intervenir es esa, ¿no? Pero, en tercer lugar, también necesitamos actuar para no deshumanizarnos, es decir, para no mirar estas cifras como si de cifras se tratase, como si no nos fuera nuestra propia humanidad en ello, ¿no? Además, me suele parecer importante poner rostro a las cifras, ¿no? Que no podamos salir de una sala o de un acto como este mirando solamente ese volumen de cifras, ¿no? Me parece importante que veamos de qué personas estamos hablando. Estas 2 chicas, Avellaneda es una inmigrante que fue asesinada con 17 años y la otra en el mes de octubre de 2013 en Valencia, de 26 años y, por cierto, una alumna con una excelente calificación, con premios, es decir, que es una... y aquí tenéis otra mirada de esa violencia.
Nagore es un caso muy conocido, fue un caso de violación en Navarra, fue asesinada por el chico, que era un médico, se desconocían, salieron un día, ella no accedió a los deseos sexuales de él y él la mató. Y tenéis a mi derecha, será a vuestra izquierda, a dos mujeres que también fueron agredidas muy duramente, Ana Bella con una relación muy dura de pareja, pero que hoy ha fundado una asociación y ha salido, no solo ha salido de la violencia, sino que, como ella muy bien explica, quiere devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio, que es los medios y el respaldo para poder salir de esa violencia, ¿no? Es el caso también de Pamela Palenciano, que sufrió violencia desde los 12 años y que también, gracias a esa decisión de salir y al apoyo social que recibió, pudo salir. Bueno, creo que la solidaridad con estas víctimas, con estas personas, sería motivo suficiente para intervenir, motivo suficiente para que todo el mundo dijéramos esto no podemos permitirlo, hay que actuar, ¿no? Pero además creo que no estamos solo ante un problema que afecte a las personas directamente afectadas, que serían estas que acabo de mostrar, o a ellas y a sus familias, a su entorno más cercano. Creo además que están en juego valores fundamentales de la sociedad, es decir, que estas personas tienen limitado o tienen atenta contra el derecho a la vida, contra el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a circular sin miedo, libremente, es decir, que son derechos muy básicos, muy elementales, los que están en juego, los que se ponen en cuestión con estas cifras que acabo de mostrar. Por lo tanto, también porque se están tambaleando con este tipo de problemas, se tambalean esos cimientos fundamentales de nuestra convivencia, también por esa razón es fundamental intervenir. Es fundamental esa implicación ciudadana por el tipo de problema del que estamos hablando. Es decir, que insisto que si estuviéramos hablando de un problema que afecta a un número, por importante que fuese, de personas, sería posible, con unas políticas públicas relativamente acertadas, sería posible reducirlo o acabar con él, como con otros delitos. Se interviene y se resuelve. En este caso, no es posible por esas raíces, es decir, por esos factores sociales que legitiman, que permiten que esta violencia se siga produciendo. Es decir, esos cimientos de los que hablaba, ¿por qué se están tambaleando? Pues porque hay un respaldo social, unas ideas, unos avales que permiten que esa violencia perdure. Eso no lo pueden resolver las políticas públicas por muy acertadas que sean. Es decir, que es imprescindible que realmente nos impliquemos y voy a tratar de demostrar que eso es así, que no es posible erradicar el tipo de problemas a los que creo que nos enfrentamos si no hay esa implicación ciudadana. Decía Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, definía así este problema. Decía, la violencia de género es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos. En la medida en que perdure, no podemos decir que progresemos hacia la equidad, el desarrollo y la paz. Creo que es una buena definición que comparto plenamente. Estamos ante un problema de derechos humanos básicos que, si no hay una respuesta social adecuada, producirá mayor erosión tanto a las personas afectadas como a la sociedad y a la convivencia, a los valores en los que todo el mundo, mujeres y hombres, estamos estableciendo nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones de convivencia. ¿Cómo podemos avanzar o qué podemos hacer? Yo creo que hay unos factores de riesgo contra los que conviene actuar y hay unos factores protectores que conviene reforzar. Esa es la tarea en la que creo que se deben empeñar las administraciones públicas, pero también en la que, como digo, creo que estamos obligados y obligadas a empeñarnos todas las personas. Sexismo, le llamo yo, a esas mentalidades sociales que aluden, que se refieren a la manera de concebirnos mujeres y hombres, generalmente basadas en estereotipos de masculinidad y feminidad, como si de dos extremos se tratase contrapuestos, masculinidad es lo contrario que feminidad, y que afecta también a la manera de relacionarnos. Hay una legitimación de la superioridad masculina sobre la femenina. Evidenciar esta vertiente cultural del problema, lo que yo antes llamaba avales sociales, raíces, es decir, ¿por qué no acabamos con el problema interviniendo solo
sobre las personas que sufren directamente, afectadas del problema. Yo decía, pues ¿por qué hay esos avales, esas raíces? Me refiero a esto. Esas ideas que legitiman estos comportamientos, ese sexismo, es el problema importante por el que creo que no es posible acabar con él si no hay una implicación ciudadana. O si preferís en positivo, solo avanzando en la erradicación de ese sexismo podremos hacer retroceder estos niveles de violencia en nuestra sociedad. Cuando hablo de violencia sexista, hablo, por lo tanto, de una violencia que manifiesta un abuso de poder de esos hombres sobre esas mujeres. Es decir, que apoyándose en su mayor fuerza física y en esa preponderancia social, ejercen violencia sobre las mujeres. Estamos hablando más o menos de un 10% de hombres. Afortunadamente, la inmensa mayoría de hombres no maltrata y es importante también tenerlo en cuenta. En este sentido, y solo en este sentido, pero también precisamente por esta razón, esta singularidad es lo que nos interesa tener presente. Es decir, no es la única violencia que existe en nuestra sociedad, la única violencia interpersonal, claro que no. Tampoco es la única que se produce en el ámbito familiar. Como muy bien sabéis, hay violencia también de padres a hijos, de hijos a padres, hay violencia de mujeres a hombres, hay violencia entre hermanos, pero sí es la violencia que tiene ese aval social, que tiene ese respaldo social. Es decir, no tienen estas otras violencias que desde el punto de vista de la erosión que producen las personas, del dolor, son exactamente igual. Es decir, que no es ni mejor ni peor unas violencias que otras. Ese no es el problema. Pero sí se trata de comprender qué implica esta dimensión cultural. Es decir, cuando hablamos de violencia sexista, tiene unas implicaciones, tiene una importancia, que es la que insisto, que explica o que trato de demostrar por qué, si no conseguimos intervenir sobre esa vertiente cultural del problema y por qué solo es posible hacerlo si toda la ciudadanía se implica, no haremos retroceder esa violencia. Me explico un poquito más. Cuando hay violencia de una mujer a un hombre, que la hay, nadie se le ocurriría decir, bueno, pero algo habrá hecho él. No lo habréis oído nunca. Sin embargo, es muy frecuente, e incluso estadísticamente os voy a dar luego algunos datos, que de la violencia que ejercen hombres sobre mujeres, pues resulta que hay bastantes opiniones que dicen, bueno, pero ella algo habrá hecho. O bueno, incluso un arzobispo, se atrevió a decir, bueno, es que las mujeres son capaces de sacar de quicio a los hombres, cosa, por cierto, verdad. Claro que somos capaces las mujeres de sacar de quicio a los hombres y unos hombres de sacar de quicio a las mujeres. Esa no es la discusión. La cuestión es, ¿eso justifica en algún caso la violencia contra las mujeres? Evidentemente no. Pero esa justificación, ese aval social que tiene la violencia sexista, la violencia contra las mujeres, ese es el problema o la dimensión que interesa comprender. Por esa razón interesa nombrarla así. No creo que la cuestión sea el nombre, la cuestión es comprender que estamos ante un fenómeno social con unos avales, con una vertiente que no se puede afrontar si no es entrando a erosionar esa vertiente cultural, ese respaldo, esos avales sociales de esa violencia. Y ya me diréis cómo podemos hacer eso apoyándonos exclusivamente en las políticas públicas. No es viable, no es viable. Bueno, comprender esta especificidad, por tanto, es importante desde ese punto de vista. ¿Qué implica comprender la dimensión cultural, los avales sociales de esta violencia? Este sexismo actúa particularmente en el ejercicio de la violencia en el sentido de que al atribuir superioridad al varón e inferioridad a la mujer, facilita, ayuda a tener comportamientos más violentos. Esa asignación o esa mayor disposición de algunos hombres a ejercer violencia tiene que ver con ese estereotipo de hombre seguro, duro, que no tiene debilidades, es decir, de ese estereotipo de masculinidad que favorece esos comportamientos violentos. Esto que os digo es lo que explica que en la sociedad haya estas ideas. Aquí tenéis una encuesta, chicos la media es 17, es una encuesta que hizo el extinguido Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Igualdad,
estuvo tan poco tiempo que no ha dado tiempo a memorizar exactamente cómo se llamaba. Uy, por Dios, Ministerio de la Igualdad, ¿no? Junto con la Díaz Aguado y la Complutense de Madrid. Fijaos en la primera vertiente, ¿no? El hombre que parece agresivo es más atractivo. Un 10,7% de chavales consideraban que eso es así. Si la gente creyera, fijaos en la segunda, que soy una persona sensible, abusaría de mí. Un 28,6% de chavales piensan eso. Pero ¿no estáis conmigo en que el problema ya no es que lo piensen, sino no tienen razón? ¿No es cierto que eso es así? Es decir, que el problema grave no es solo lo que piensan ellos. El problema grave es que es verdad. Es que cuando vemos a personas más sensibles, y desde luego si es un chico, hay mayores riesgos de sufrir abuso, ¿no? Bueno, ahí tenéis los otros, podéis mirarlo. Bueno, quiero decir, el último dato, el 34,2% han escuchado esto de adultos, significa ni más ni menos que los jóvenes no son ni peores ni mejores que los adultos. Es decir, que son reflejo de la sociedad en la que vivimos y que representan lo mismo que hay en el resto de la sociedad. Lo que sí es cierto es que tiene un valor o un significado especial porque son los jóvenes, es decir, son el futuro. Y lo que sí nos está diciendo es que hay una transmisión generacional de estos comportamientos. O dicho de otra manera, que no ha habido una ruptura. Es decir, que ahí sí que hay un elemento de reflexión fundamental. Tenemos que incidir de una manera particular sobre la juventud porque en sus manos está el futuro y es deseable que esta mentalidad sexista podamos erradicarla, podamos hacerla desaparecer y no perdure y no perviva. He dicho que el sexismo es un factor de riesgo que alimenta comportamientos violentos, pero no solo hacia las mujeres, también hacia otros hombres. De hecho, las mayores muertes en el mundo son de hombres, es decir, no de mujeres. Por lo tanto, o dicho en positivo, erradicar el sexismo no es solo un beneficio para las mujeres, lo es también para los hombres. El sexismo, he dicho antes, que son estereotipos que nos mutilan a ambos, es decir, que nos dicen cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tienen que ser los hombres. A las mujeres nos mutilan más en la faceta de la sexualidad. Una mujer que tiene un comportamiento sexual más o menos explícito es una zorra, aunque sea el mismo comportamiento sexual que el del chico. Y a los chicos se les mutila más en la expresión de los afectos. Pero ambos sufrimos mutilación. No es solo negativo para las mujeres, es negativo también para los hombres. O dicho en positivo, si conseguimos erradicar el sexismo en nuestra sociedad, ganaremos ambos. No pierde una parte de la sociedad. En los conflictos, esta mañana lo decía, no hay solo ganar o perder, y este es el típico en el que podemos ganar todos. Pero podemos ganar todos si realmente hacemos progresar mayores cuotas de igualdad y hacemos retroceder ese sexismo tan perjudicial para unos y para otras. Aquí tenéis otra encuesta que demuestra esto que estaba diciendo, es decir, el 14,6% de chicos, esta es la encuesta del INJUVE, han protagonizado o participado en agresiones físicas, un porcentaje mayor en agresiones verbales. Es decir, que insisto que creo que los chicos están igual de interesados que nosotras en erradicar esos comportamientos, esas mentalidades. He dicho antes también que hay otros factores de riesgo, aunque voy a pasar, para que nos dé tiempo a charlar, voy a pasar un poquito más rápida sobre ello, las concepciones sobre el amor y sobre la pareja. Yo hablaba ahora, hace un momentito, del singular ámbito que representa la pareja. Es un ámbito de especiales dificultades de gestión para todas las personas. Es un ámbito que se mueve en unas contradicciones especiales. Es decir, que por una parte necesitamos nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra individualidad, pero por otro lado necesitamos protección, necesitamos seguridad, es decir, buscamos en ese emparejamiento una tensión entre cosas contradictorias, ¿no? Poco armoniosas, ¿no? Es un ámbito en donde el ideal pervive, curiosamente, un ideal de pareja heterosexual, con hijos para toda la vida, y convive, curiosamente, en conflicto con una realidad absolutamente diversa.
de familias diversas, de parejas diversas, de relaciones afectivas, pero convive, es decir, está en tensión, está en conflicto. Es decir, es un ámbito relacional de particulares dificultades, donde hay una implicación afectiva amorosa muy alta y unas contradicciones y dificultades de gestión especiales. Por esa razón, nos conviene de dotarnos mejores valores para afrontar esa relación. Los valores predominantes hoy en nuestra sociedad es cuando, si preguntamos a alguien, bueno, ¿y qué es lo fundamental en la pareja? Dirían la fidelidad, entendida la fidelidad como exclusividad sexual, y los celos, que son la mejor muestra de amor. No he podido, se publicó antes de ayer una encuesta sobre, de la misma encuesta que os hablaba antes, pero que han hecho una segunda parte, y se publicaba una encuesta de unos porcentajes altísimos de chavales, de chavalería, que dicen que los celos son una muestra de amor. Lo han oído, no sé si era un 40, vamos, unos porcentajes altísimos, ¿no? Que eso le han oído a sus mayores. Es decir, que la idea que le atribuimos a los jóvenes de que consideran que los celos son una muestra de amor, pues sí, mire usted, también la tenemos los mayores, ¿no? Bueno, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Decía, pues no me acuerdo del autor, pero una idea importante que es lo que me interesa rescatar, que no elegimos lo que sentimos, o el amor no es ciego, si lo preferís, pero sí elegimos qué hacer con los sentimientos. Eso sí lo podemos elegir. No es algo que nos viene dado, que no podemos hacer nada con ello. Es verdad que a veces los sentimientos no los controlamos, pero sí podemos decidir cómo y qué quiero hacer con ellos, ¿no? Por lo tanto, dotarnos de buenos valores, como son entender que en la pareja, al igual que en cualquier relación interpersonal, hay que establecer límites, hay que poner límites de qué es intolerable, hay que aprender a negociar. La negociación forma parte de la vida, también en las relaciones de pareja, y cómo hacer esa negociación. Dotarnos de mejores valores también, en vez de la fidelidad y los celos, que son terrenos complicados, ¿no? Y que son negociables. ¿Por qué no dotarnos de la lealtad? Es decir, de aquello que hayamos pactado. Si hemos pactado la fidelidad sexual, pues estupendo, también debe formar parte de esa relación. Pero cabe no pactarla, cabe pactar otras cosas, ¿no? Que son vitales en la vida de las personas. Lo importante es esa lealtad. Si me emparejo es para acordar qué constituye, qué tenemos en común esta pareja, y a eso somos leales, ¿no? Bueno, no quiero insistir, ¿no? Pero sí quiero plantear, o sí quería referir, que aquí hay otra fuente de conflicto, factor de riesgo, que es posible modificar, que es posible dotarnos de mejores valores, de lo que nosotros llamamos los buenos tratos, y, por lo tanto, tener unas relaciones de pareja muchísimo más satisfactorias. Por otro lado, porque el problema no está en enamorarnos perdidamente, ¿no? Es estupendo enamorarnos perdidamente. A veces cuando se insiste, bueno, el amor romántico, pues también me da igual el adjetivo que le pongamos, ¿no? Lo importante, insisto, es que se fundamente sobre buenos valores, que sea de verdad poder vivir de una manera gratificante y maravillosa ese sentimiento, que es también muy especial, sin que esos obstáculos, esas interferencias negativas puedan malograr esa relación. La tercera, la tolerancia entre el afrontamiento violento de los conflictos, pues es otro problema significativo. Yo no me he encontrado en esta vida, y tengo 61 años, voy a cumplir 62, y no me he encontrado nunca nadie violento. Todo el mundo somos pacíficos. Pero como decía aquel, excepto que nos den razones. Y ahora cuando empezamos a dar razones, todo el mundo tenemos razones para ser violentos. Es increíble. Entonces, pues unos lo justifican pues porque me la ha pegado con el otro, el otro lo justifica porque había bebido un poco y, claro, ya se sabe. El otro lo justifica porque el que la ha hecho la paga. Es decir, todo el mundo encuentra razones para comportarse de manera violenta. Es decir, hay un nivel de tolerancia significativo. Y, sobre todo, a una violencia menor, es decir, a lo que son comportamientos, al asesinato no, en esos niveles de tolerancia no hay, pero a responder de manera agresiva, de manera violenta. Disculpad, pero es muy amplio el apoyo y la tolerancia social que hay, ¿no? Bueno, creo que aquí tenemos otro motivo de incidencia fundamental, de intervención para reducir esos niveles de tolerancia a resolver los conflictos de manera violenta. Y el último, que no me voy a meter nada, es decir,
todas las personas que estamos aquí vivimos en un contexto sexista, vivimos en este contexto con concepciones problemáticas sobre el amor de la pareja, en un contexto de tolerancia ante el afrontamiento violento de los conflictos, pero no en todo el mundo somos violentos. Por lo tanto, tiene que haber también esos factores individuales que tengan que ver con la historia personal de esos individuos, con su contexto, en ese sentido sabéis que hay varios factores que suelen estar presentes sin que expliquen, atención, los comportamientos violentos, pero sí pueden dar, desde el punto de vista de la intervención individual, sí tiene importancia considerarlos, ¿no? Factores como haber presenciado violencia, haber sido testigo o haber sufrido directamente violencia, o factores como las toxicomanías. Insisto, no que expliquen los comportamientos violentos, pero sí son importantes tenerlos en cuenta para comprender ante qué tipo de problema estamos y, sobre todo, para adecuar una intervención a ese problema, ¿no? Bueno, a partir de aquí sí que vamos a... Bueno, y con todo esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Nosotros qué podemos hacer en este panorama, ¿no? Que era el tema por el que me habéis traído, ¿no? Bueno, yo creo que la implicación ciudadana es ante todo una actitud. Es decir, que nos preguntemos, que no me preguntéis a mí, sino que todas las personas que estamos aquí nos hagamos esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Y si ya estoy haciendo algo, que pensemos, bueno, ¿y podría eso que estoy haciendo yo añadir otra dimensión que tuviera un mayor efecto social, una mayor repercusión? Pues yo os voy a dejar unos minutos para pensarlo, para que nos respondamos a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? No sé si alguien quiere intervenir para dar respuesta a Marian. No pedía que se interviniese, pedía más bien hacer esa autorreflexión, que por supuesto cada quien que la haga. Bueno, que si alguien quiere intervenir, por supuesto, perdonar, no quería cortar. Lo que quería decir es que no os invitaba tanto a hacerlo públicamente como a hacerlo cada quien, ¿no? Es decir, a pensar yo qué puedo hacer y a responder la pregunta, porque a lo mejor tenemos alguna dificultad para responder la pregunta. Y de eso sí que convendría luego hablar, ¿no? Lo que trataba de decir es que las personas, a pesar de estos factores de riesgos relevantes de los que digo, no somos meros receptores de las normas sociales, somos agentes activos. Es decir, que la sociedad se construye en una interacción entre esas normas sociales, convicciones y nuestra actuación, nuestra intervención. Nosotros podemos modelar, incidir en cómo queremos construir la sociedad, ¿no? Y estaba apelando a esa actitud, a esa posibilidad de gestión, de decidir cómo intervengo yo, qué puedo hacer yo, cómo puedo participar en modelar la sociedad en esa dirección que yo creo que es posible y que es deseable que camine, ¿no? Bueno, yo he hablado de factores de riesgo y factores protectores. Estoy invitando a actuar contra esos factores de riesgo, que los seguimos teniendo ahí, y a potenciar los factores protectores. Podemos tener algún obstáculo. Esta mañana reflexionábamos un poquito más sobre esto y, por lo tanto, esta tarde, para quienes hayáis estado, no me voy a detener, pero a veces, para responder a la pregunta, podemos tener dos problemas. Y es que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres o de violencia sexista, la idea que tenemos aquí en la cabeza, y si no pensar un momento, a ver qué idea me hago, de qué estamos hablando, generalmente la idea que nos viene aquí es una mujer maltratada, magullada, muy duramente. Es decir, la representación que a veces nos hacemos del problema de la violencia es muy parcial. Es un tipo de violencia que existe, que es esa dura, grave, de las mujeres en una situación de violencia grave, incluso las mujeres asesinadas, pero es solo una parte, una parte del problema de la violencia. Estos factores de riesgo de los que hablo son muchísimo más amplios y afectan a muchísimas más mujeres. Y el segundo problema que digo que a lo mejor nos puede dificultar a la hora de pensar qué puedo hacer yo y si puedo añadir una dimensión positiva o de mayor alcance a lo que ya hago, es la orientación a veces que se nos ofrece. Y ahí soy crítica con la
con las administraciones públicas, porque muchas veces la única ofrecimiento que nos hacen para poder intervenir acorde con esa idea es presenta denuncia. Es más, se mide la solidaridad ciudadana por el volumen de denuncias que se presentan que no provienen de la víctima, que son, por cierto, un 0,98%. Es decir, que es... Y entonces se dice, hay poca solidaridad ciudadana, porque hay pocas denuncias que no provengan directamente de la víctima. Bueno, pues yo os propongo virar esa mirada, es decir, mirar el problema de la violencia y del sexismo mucho más allá que esa franja, que ese sector de mujeres, que por otro lado es el final de unos factores de riesgo. Es decir, no es, ni es el conjunto y, por otro lado, cuando es el final de ese proceso de violencia, las posibilidades de intervención para la ciudadanía se reducen más. No creo que sea solo la violencia, es verdad que también incluso en ese final, en ese proceso, cabe hacer otro tipo de intervenciones, pero es verdad que cuanto mayor o más grave sea la violencia sufrida, más dificultades hay para que la intervención ciudadana pueda ser efectiva. Sin embargo, insisto que en hacer retroceder estos factores de riesgo puede ser muy efectiva la intervención ciudadana. No es que pueda, es que solo si la hay es posible hacer retroceder significativamente estos factores. Por lo tanto, si partimos de que no existe la mujer maltratada o las maltratadas, sino que existe el maltrato en muy variadas formas y maneras, y que además no es positiva, no es real esa imagen de mujeres incapaces que no saben lo que quieren, sino que las mujeres somos capaces, os lo garantizo, tenemos la misma capacidad de decisión que tienen los hombres, y así nos tenéis que ver, nos tenemos que ver como personas capaces de decidir qué queremos y qué no queremos. Incluso las mujeres en una situación de violencia dura siguen manteniendo capacidad de decisión, aunque puedan momentáneamente tener un embotamiento emocional o unas circunstancias momentáneas que les dificulte poder expresar con más claridad qué desean. Pero me parece importante comprender que estamos ante seres capaces de decidir, que podemos autoafirmar o podemos acompañar en un proceso de mayor seguridad, de mayor autonomía, y que ese es el papel de la solidaridad y la intervención pública, que no debe ser arrinconar a esas mujeres, que no debe ser mirarlas como pobres víctimas, sino mirarlas como personas, como mujeres, que en la socialización que hemos vivido se ha hecho una socialización diferente según seamos mujeres u hombres, pero que seguimos teniendo capacidad de decisión. Esto que os digo para mí es muy importante, porque a las mujeres se nos acepta en esta sociedad como víctimas. Es decir, cuando somos víctimas somos bien recibidas. Pero como yo digo, cuando nos expresamos así como me estoy expresando yo, ¿no?, que sabemos lo que queremos, cuando decimos no, y además pues creemos que la sexualidad tengo todo el derecho del mundo a ser promiscua, a vivirla como me dé la real gana, a manifestar, bueno, eso ya que te voy a contar. Es decir, tenemos un rechazo cuando expresamos un modelo de mujer que no es una mujer victimizada, sino que es lo que somos la mayoría de las mujeres. Mujeres capaces de decidir nuestra vida, nuestro futuro, de gestionarla. Por eso insisto en no mirarnos como víctimas, como seres incapaces de recordar siempre que cuando hacemos eso, esa representación, esa mirada, estamos contribuyendo a ese estereotipo de mujer incapaz, del hombre dominador. No es real, no es real. Bueno, termino con esto. La intervención pública, sea ciudadana, sea de las administraciones públicas, desde mi punto de vista, tiene que contribuir a fortalecer la capacidad de decisión, la autonomía de esas mujeres. Dicho esto, retomo la pregunta. Bueno, ¿y exactamente cómo podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, he dicho que ningún ciudadano ni ciudadana puede no saber o no responderse esa pregunta. La lista de posibilidades es infinita, es infinita. Creo que aumentar la crítica a estos avales sociales es un comportamiento deseable y exigible a todos nosotros. Es decir, que en el plano personal tenemos un amplísimo margen para poder ejercer crítica todos los días, a toda hora, contra estos comportamientos y contra estas ideas sexistas. Podemos hacerlo en el ámbito privado y en el ámbito público. Podemos empezar por nuestra propia familia.
podemos hacerlo en el trabajo, como profesionales. Y eso tiene un valor muy grande. Es decir, actuar en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, actuar en contra de ese sexismo que nos instala, que nos mutila, y defender el derecho de los individuos, mujeres u hombres, a ser mujer y hombre como nos dé la real gana, y en esa contraposición, lo masculino y lo femenino, ubicarnos donde queramos, donde nos guste, una más masculina, más femenina, más de así, más asá, con una opción sexual o con otra, con una preferencia, con una... Es decir, tener la posibilidad de elegir, ensanchar los márgenes de libertad de los individuos, seamos mujeres u hombres. Defender eso, digo, lo podemos hacer todo el mundo. Y tenemos oportunidades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Participar en la denuncia social, cuando hay convocatorias, actividades, en cosas como hoy, es otra opción que tenemos todas las personas. Tenemos la posibilidad de organizar actos de reparación social, es decir, cuando tenemos conocimiento desde la empresa donde trabajamos, ¿no? Estoy pensando en un caso concreto, donde hubo un acoso sexual a una compañera y les aconsejé, por ejemplo, que hicieran una cena, un acto de reparación, de hacer sentir bien a esa persona, mostrarle solidaridad, decirle estamos contigo. No sé si sabéis lo difícil que resulta a veces, cuando ha habido una agresión sexual, que nos crean. Es decir, ahí hay un obstáculo. Entonces, que pueda haber que tus compañeros de trabajo, que la gente cercana no solo reconozca, acepte, dé por bueno lo que le estás diciendo, sino que te arropen, es muy importante. Bueno, cabe actos de reparación modestos como este que os estoy diciendo y cabe actos de reparación pues, más públicos, ¿no? De un ayuntamiento, de una escuela, de un centro de enseñanza. Es decir, actos en los que tratamos de expresar, de visibilizar, de mostrar que estamos con esas personas que están en una circunstancia, insisto, no solo de cara a esas personas, sino, insisto, de cara a nosotros mismos. Estamos haciéndonos un bien las propias personas que participamos en esos procesos de reparación. Nos estamos humanizando y estamos creciendo como personas, como ciudadanos, capaces de intervenir y de decidir el rumbo que toma nuestra sociedad. Cabe también hacer, como en nuestro caso, un proyecto, un programa de acompañamiento de víctimas. El programa, en nuestro caso, es un programa o una experiencia en donde hacemos de todo, es decir, que hay desde acompañar a una persona a visitar al abogado o a recoger un no sé qué, es decir, que hay muchas formas, ¿no? de implicación ciudadana. O cabe ya que requiere una especialización un poquito mayor para la primera cita, la primera entrevista que tienes con la persona y para derivarla pues, a una atención especializada, si es el caso. Es decir, que cabe también hacer una cosa un poquito más, formada, ¿no? Pero lo que valdría la pena de verdad, y por lo que hoy me gustaría convenceros, es que hubiese una red ciudadana en donde estuviésemos implicados ciudadanía e instituciones y en donde estuviésemos implicados sin fagocitarse ninguna de esas dos patas, es decir, donde aprendiésemos a convivir, a compartir, a corresponsabilizarnos, cada uno desde donde está. A mí el modelo ideal me parece que esa red ciudadana, que es lo que propusimos en su momento en Andalucía y que se está cumpliendo de manera insatisfactoria desde mi punto de vista, porque se cogen algunos aspectos de la propuesta, pero no se activa la propuesta. Para mí lo ideal es que cada quien, y cuando digo cada quien digo a título individual y digo a título colectivo, cada entidad, pudiese ofertar lo que puede ofrecer. Yo qué puedo ofertar, qué puedo ofrecer, qué es lo que sé hacer a esa red, ¿no? Y que a su vez la administración, las administraciones, los distintos ámbitos ofreciesen una posibilidad de coordinación y de espacio donde articular esas voluntades, esas posibilidades, ¿no? No veo tanto que haya que hacer algo nuevo. Vamos, que si se hace algo nuevo no es que esté en contra, pero quiero decir que no estoy pensando en que necesariamente esa red ciudadana sea un artilugio nuevo. No. Estoy pensando en tratar de hacer más efectiva la actual solidaridad y los actuales
mecanismos de implicación ciudadana existentes. Podemos hacerlo más efectivo, yo creo, cuanto más duradero, cuanto más amplio sea ese espacio y cuanto más duradero. Pero vale también, porque a veces cuesta articular, todo el mundo sabemos, ¿no?, que cuesta articular una red potente si intentamos desde el principio que sea una red muy organizada, con mucha implicación, con mucho protocolo, pero a lo mejor lo que cabe es hacer intervenciones menos pretenciosas desde el punto de vista del alcance, de la estabilidad, pero igualmente efectivas. Es decir, que cabe hacer experiencias más modestas desde la ciudadanía y desde la administración que permitan hacer una campaña de opinión a la sociedad, ¿no?, que permitan, y cuando digo una campaña de opinión, es una campaña de opinión a favor de la red ciudadana y que, por lo tanto, interpelen directamente a la ciudadanía de tú qué puedes hacer. Es decir, tu tienda de comestibles, ¿qué es lo que puede hacer? O tu red no sé cómo se asocian, en este caso, ¿sabéis alguien cómo se asocian las tiendas? ¿No? Tendrán una federación, bueno, pues ¿qué puede hacer? ¿No? O el empresariado, o los bares, es decir, ¿qué podéis ofertar de cara a y cómo os podéis implicar? Y se pueden implicar desde lo más mínimo. Aquí esta zona la declaramos zona de buenos tratos, ¿no? Esta es mi federación, mi bar, mi tienda, o incluso ir más lejos, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que conozco, que fue la de Galicia, por ejemplo, el ramo de los taxistas no solo tenían una pegatina que identificaba que ellos, yo colaboro, se llamaba el programa, ¿no?, sino que además tenían como una lista de recursos de la administración pública de a dónde había que ir en el caso de que una mujer en situación de violencia se dirigiese a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ofertaban, que ellos directamente la llevaban sin mayor protocolo cuando esto sucedía. Bueno, lo digo a título de ejemplo de que las posibilidades, si de verdad la ciudadanía nos implicásemos y si nos respondiésemos a la pregunta ¿yo qué puedo hacer? O si puedo añadir una dimensión más pretenciosa a lo que ya hago, realmente el resultado podría ser muy, muy potente, ¿no? Bueno, para hacer esto, porque ahora hablaremos un poquito también y podemos comentar, ¿no?, para que no hable yo sola y para que me deis también la oportunidad de explicar alguna cosita más. Para hacer esta red ciudadana, que insisto, no solo no es incompatible con esa opción, con esa decisión individual, ¿no? Había más encuestas, claro, esto me suele pasar. Bueno, luego os quería poner otra cosa que no dejaré de poneros, pero ya os he dicho esta mañana que las transparencias no es lo mío, que no consigo arreglarlo. Esto es un límite que hay que aceptar y ya está, ¿no? Bueno, os decía que una última reflexión de cara a esa posible red ciudadana o de implicación ciudadana, creo que es también cómo orientarla. Yo creo que lo que llamamos la opción por los buenos tratos, que no es una marca, no es un título, es tratar de rescatar, de apoyar, de potenciar lo que hay de positivo tanto en los individuos como en la sociedad, para poder arrinconar lo que todos tenemos de negativo y lo que hay en nuestra sociedad de negativo. Es decir, es una apuesta por los mejores valores individuales y los mejores valores sociales, ¿no? En ese sentido, en nuestra sociedad hay mucho de positivo ya. Es decir, yo os refería esta mañana, ¿no?, el nivel de sensibilización que tenemos respecto a este problema es muy alto. Las iniciativas individuales de personas que están en sus centros de estudio, en la policía, en operadores jurídicos, que tienen unos compromisos personales altos en relación a cómo intervenir con este problema, están mucho más extendidos de lo que imaginamos. El problema de esto es que a veces no lo conocemos. De hecho, en una ocasión estuve mirando a los 3 años, a los 5 años de aplicación de la Ley de Violencia de Género y la verdad es que me emocioné. Es decir, de la cantidad de iniciativas que se producen, solo que al estar dispersas tienen ese inconveniente. Son poco conocidas o quedan muy aisladas. Si consiguiéramos darle a esa iniciativa, a veces individual, a veces de un grupo, de un colectivo, si consiguiéramos darle a eso esa dimensión, ¿no?, ese tercer lado que os decía, desde el que afrontar la realidad, ese muro en el que se estrellaran esos comportamientos violentos, daríamos un salto cualitativo. Y para eso
significa apoyarnos en lo positivo y comprender esto que pongo aquí. Ganar en igualdad no es una pérdida para nadie, es un beneficio para todos, ¿no? Si queréis, luego me detengo un poquito más en algunas posibilidades, pero prefiero dejarlo aquí para que nos dé la oportunidad a charlar y a que preguntéis o comentemos aquellas cosas que más os interesen y no sea yo la que siga planteando, bueno, lo que creo que pueda tener algún interés, sino que responda al que tenéis vosotros. ¿Os parece?